Continuamos con los proyectos de inversión, profundizando los estudios de prefactibilidad, entrando entonces en la importancia del análisis de situación. Como hemos venido discutiendo el funcionamiento de la organización, el análisis de situación es una metodología latente en la gestión de las operaciones de la organización, así como también eh, tiene un nivel de importancia elevado en los estudios de prefactibilidad de un proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer en detalle cómo funciona el mercado, donde vamos a estar participando con un proyecto determinado o el funcionamiento de nuestra organización. Necesitamos conocer justamente cómo nos insertamos en una red de servicios existentes o lo que vamos a ofrecer, dónde va a estar ubicado, qué elementos administrativos políticos son aplicables, pues hay una serie de requisitos a nivel municipales, qué condiciones de accesibilidad va a tener la población para llegar a nuestra organización, a lo que va a generar nuestro proyecto, su caracterización urbano-rural o en crecimiento, por ejemplo, como un polo de crecimiento, dónde está principalmente la población, son área densa, no densa, cuánto tiempo les puede tomar llegar a nuestra ubicación, qué condiciones socioeconómicas tiene esa población que puede afectar al entorno o al ambiente organizacional, los aspectos culturales que se presenten para efectos de considerar desde actividades que se hacen en el área y cómo la organización puede verse también representada pues en la pertinencia cultural de la población, qué sistemas productivos existen para analizar las cadenas logísticas, así como el medio ambiente, la gestión de riesgos y la institucionalidad en términos de esa imagen corporativa que podamos tener. Es tan amplio que nos debe permitir poder aterrizar todos estos elementos y tener una noción acabada del entorno donde participa nuestra organización o realizamos un proyecto. Hay que conocer con claridad el marco legal para poder no infringir en ninguna norma o legislación que ponga en riesgo la ejecución del proyecto. Y esto nos lleva entonces, teniendo claro cuál es el análisis de situación, dónde vamos a avanzar con un proyecto, cuáles son las normas que debemos cumplir, debemos entrar en los aspectos del mercado. Oferta, demanda, básicamente, pero esa demanda hay que caracterizarla. Y para caracterizarla, justamente se hace necesario poder considerar todos los requerimientos que se presenten y de esa manera poder gestionarlos. Por ejemplo, conocer el mercado existente, qué otros productores hay, qué van a ser nuestra competencia o modalidades de intercambio de productos virtuales, presenciales, por ejemplo, en el caso de salud, si hay telemedicina, por ejemplo, servicios a domicilios, por ejemplo. También es importante, bueno, cuáles son las carteras de servicio de los competidores existentes, cuál es la caracterización del consumidor en términos de edad, perfil epidemiológico, coberturas, son distritos escolares o áreas escolares que van a demandar servicios o son áreas productivas donde hay muchas empresas, oficinas que también van a demandarlo y eso lo vamos a analizar para poder responder una serie de preguntas. ¿Qué preguntas vamos a tener presente? La logística del mercado, cómo actúa para poder abastecer recursos a nuestro proyecto o servicios básicos, por ejemplo. Cómo se ajusta el mercado si creamos un nuevo producto, cómo sondeamos para conocer su potencial reacción, cómo podemos conocer más a los competidores para poder influir en el mercado y tener una presencia competitiva y no entrar y ser absorbidos, por ejemplo. También es importante fijarnos las expectativas, cuánto vamos a cubrir. Recuerden el mapa conceptual. En el lado organizacional, en la parte final, decimos metas sobre la productividad que vamos a lograr.
en la parte programática, metas de cobertura de la población que viene relacionada con el mercado. La parte administrativa financiera, justamente esa participación en el mercado en términos de la capacidad productiva, Producto Interno Bruto, cuánto vamos a aportarle a la economía en función de el intercambio con la demanda y la oferta que generamos. Y asimismo a nivel gestor de gestión, el impacto que podemos ocasionar de tal manera que no veamos disminuidas nuestras capacidades, sino ir incrementando nuestra cobertura o presencia en el mercado. Y de ahí los supuestos sobre los cuales vamos a estar trabajando, como los análisis de costo, cuál es el supuesto de permanencia en el mercado, cómo vamos a ir creciendo o manteniéndonos en el mercado, cómo se comportaría el mercado, también crece la población, baja la población, cambia la estructura, por ejemplo, de la densidad poblacional en términos de polos de desarrollo, nuevas barriadas, nuevos comercios que es necesario poder entender. Analicemos siempre los competidores, sea un proyecto o sean las operaciones regulares, no lo podemos descuidar. Analicemos la economía, analicemos los competidores para mantenernos competitivos y desde el punto de vista de la transformación digital mucho más, cómo mejoramos nuestras cadenas de producción, cómo le agregamos valor añadido para que llegue al consumidor y el consumidor pueda seguir con nosotros. Por ende, lo caracterizamos y necesitamos tener una estrategia de mercado. Y ahora con las redes sociales, los medios digitales o medios presenciales, cómo aprovechamos para mantenerlo, para que sea en su top of mind, lo tengan presente. El hospital tal, el centro de salud tal, es bueno, el equipo médico de tal o equipo de salud de tal lugar es bueno y de lo contrario no tener una mala imagen, por lo cual necesitamos conocer a detalle los consumidores, qué segmento pertenecen y cómo vamos a lograr captarlo con nuestra estrategia de comercialización. Hay que caracterizar el mercado para mantener presente esas coberturas que queremos lograr y cuánto es la demanda que vamos a absorber para determinar nuestro volumen de actividades en el canal, en el eje programático. No lo podemos obviar. Y de ahí analizar pues cuál es el costo, los precios, costo, beneficios que vamos a tener, los precios que vamos a colocar para la generación de las utilidades según el capital que estamos invirtiendo en el ámbito privado. No sin dejar a un lado pues la caracterización del bien o servicio que fue el que generó el proyecto, porque queremos resolver un problema, satisfacer una necesidad o aprovechar una oportunidad de negocio. Entonces es aquí donde el estudio de mercado cobra importancia para mantener ese hilo conductor. No olvidarse de ese objetivo que se trazó y por el cual surgió esta solución inteligente de proyecto que después se va a pasar a la organización para poder implementarla. Entonces necesitamos darle características de nivel de calidad a nuestros productos y servicios. Sin dejar a un lado pues un análisis mucho más profundo de elementos como gustos, preferencias, expectativas de la población para poder que se mantengan siempre como consumidores de nuestros bienes y servicios. Finalmente, es importante posicionar el estudio de mercado. No dejen de hacerlo, mantengan ese análisis presente en su organización, pero a nivel de proyectos es lo que nos va a permitir entonces fijar cuánto vamos a participar en el mercado, cuánto vamos a vender, cuánto vamos a producir para poder venderlo y los beneficios que vamos a generar y que el costo sea soportable por la organización para sostener la actividad económica en el tiempo, pero principalmente poder cubrir la demanda de bienes y servicios de nuestra población, satisfaciendo sus necesidades y resolviendo los problemas que se hayan presentado por el cual hemos avanzado con el proyecto o la oportunidad pues de intercambiar bienes y servicios que generen ganancia para los inversores.